Saludos chavales, saludos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Codex Historicum. Bueno, hoy voy a hablaros de las estelas cántabras entre comillas de Lombera, que las encontraron aquí, y su posible significado, que viene también de un artículo que publiqué en NTV, en el Correo de España en su momento. Eh, y bueno, decía cosas como esta en ese artículo, que evidentemente es mío. La primera estela de Lombera y la segunda fueron encontradas en 1937 en el barrio de Lombera, de ahí su nombre, en los corrales de Buelna, en Cantabria, aquí en mi tierra. Parece ser que en total son tres las descubiertas hasta el momento, embebidas en la ermita de San Cipriano. Oficialmente se sigue diciendo que son del siglo I antes de Cristo, del siglo I del 3 después de Cristo, época antigua o época medieval, es decir, la fecha exacta no se sabe, pero bueno, se dice que de época antigua o medieval, ¿no? Eh, Se comentan que representan el culto solar, concretamente la rueda solar. Eso también, por ejemplo, se describe en sitios como la India, ¿no? Lo del carro solar, bueno, el carro solar de la mitología griega y, y también lo de la rueda solar en la mitología, en los mitos, en la religión hinduista. De la rueda de que tienen también, por ejemplo, la bandera del pueblo gitano, ¿no? La rueda que no es del carro de ir y venir del nomadismo, sino que es la rueda solar que viene evidentemente de allí. Evidente, porque obviamente los gitanos vienen de esas zonas. Nos dicen que de la India, de Pakistán, y aunque según Alexander Eleazar vienen de Egipto. De ahí es gitano, egipato, vienen de ahí. Concretamente, seguramente de Egipto, aunque no se descarta claro que de la India o Pakistán. De ahí la rueda solar que tienen en su bandera. No es de una rueda simplemente de un carro, como se dice a veces por ahí también. No, eso también viene de la rueda solar. Es un símbolo esotérico muy antiguo, antiquísimo. Bueno, esa rueda solar que parece representar todos los aspectos ligados a los ciclos solares, ¿no? Lo de la rueda solar, al ritmo natural de los elementos celestes y a la armonía entre las fuerzas del cosmos. Es un símbolo muy importante en la historia humana, la rueda solar. De los aspectos ligados a los ciclos solares, al ritmo natural y a la armonía cósmica, ¿no? El que todo va a estar en equilibrio, todo gira, todo se mueve y demás, etcétera, como dice el hermetismo. Tiene una especie de equilibrio, de orden cósmico. Bueno, también a la esvástica, que dicen que es un símbolo repartido que está por toda Hispania, es decir, Europa e incluso Asia. Es decir, la esvástica es un símbolo que está totalmente demonizado, o casi totalmente, salvo por la gente más estúpida, la tiene demonizado. Porque viene como de... Se creen que solo viene de la época de los alemanes, y en realidad viene, ¿no?, de los nazis, del nacionalsocialismo, la bandera nacionalsocialista alemana, de Hitler, ¿no?, y el partido nazi nacionalsocialista. Entonces no es así, es decir, es un símbolo esotérico que tiene también miles de años. Que posiblemente decían los alemanes que los nazis que venían de la antigua Atlántida, era un símbolo atlante, ario, ¿vale? De la antigua Atlántida. Aunque también es verdad que lo han encontrado, están en el Tíbet. En todas esas zonas de Asia se ha encontrado por Europa y por Asia. Es decir, porque claro, pues que junto a los Beres de Laza, los arios estuvieron por todo el mundo, los atlantes. Y llevaron ese símbolo pues a todos los lados. Incluso igual lo adoptaron también civilizaciones como Lemuria en contacto con ellos. Pues puede ser también, obviamente. Es un símbolo esotérico muy importante. Que significa... Es un símbolo que tiene varios significados, pero que realmente... eh, es como una especie de, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo se dice? Una especie de, como de rueda solar, pero no solo solar, sino que evidentemente es como, es una especie de torbellino. Como, así es como se crea la materia y así es como sale el destello de la luz, que nos lleva evidentemente a la luz de la creación, ¿vale? No solo es un símbolo solar, básicamente, sino que también es un símbolo que es mucho más metafísico todavía. Es decir, en la mecánica cuántica se entiende perfectamente esto. Y lo entendían los que construían, por ejemplo, la pirámide de Saqqara, lo entendían esto. Es decir, es un vórtice electromagnético.
¿vale? De creación. Significa la creación. Y con ello la luz, que es lo blanco que queda al fondo. El blanco y el rojo, que son los dos grandes colores de, ¿no? de este mundo material, de la materia. Pues aparece muchas veces el color blanco y rojo en este mundo. Esos dos colores y sobre todo ese brillo después de que hayan girado esas aspas, ese vórtice y se ve la luz, dicen. Eso ocurre en mecánica cuántica. La luz evidentemente de la creación, ¿no? Y la luz evidentemente de conexión divina, ¿vale? Así dejamos de decir tonterías sobre lo de la esvástica y demás ya, porque ya los socialistas serían muchas cosas, pero de tonto no tenían un pelo. Y luego lo de los motivos políticos, bueno, eso es también relativo. En realidad estamos sacando muchas cosas interesantes, esotéricas, que están guardadas en cajones, que nos tiene como el sistema de hoy en día democrático. Y lo tienen guardado en cajones y nos cuentan de la misa a la media. O sea, que también hay que entender y estudiar a esa gente con sus símbolos y demás, su simbología que nos ofrecían, ¿no? A través de su partido, obviamente. Porque los que estaban en el entorno al partido, a Hitler y demás, no eran verdaderos tontos, sino eran investigadores y científicos. Además de carreras probadas, ¿vale? No cuatro tontos que decían cuatro chorradas, eso no es verdad. Pero en fin, a lo que vamos, lo de las estelas de Lombera, ¿no? Y bueno, aquí viene mi opinión, ya venía en esta parte del texto, ¿no? Y mi opinión era que estuve estudiando y he estado estudiando las estelas de Lombera. Y debo decir que en el anverso de la primera estela de Lombera yo creo que representa un disco protoplanetario. Es verdad. Puede ser. También hay discos protoplanetarios. Y algunos se preguntarán, ¿qué es un disco protoplanetario? Pues lo digo. Un disco protoplanetario es un disco circunestelar de material alrededor de una estrella joven. Se dice del tipo T Tauri. Es una estrella. También les diré que el disco protoplanetario más antiguo descubierto hasta ahora tendría alrededor de 25 millones de años. Casi nada. Un disco protoplanetario en líneas generales es una estrella y es como se crea realmente un sistema. Se puede crear por eso protoplanetario antes de un sistema planetario. Se puede crear realmente un sistema planetario y pues, evidentemente a partir de ahí, de esa estrella que dicen joven y demás, ¿no? Entonces, pero claro, estas cosas como las podían ver con radiotelescopios. Solo se pueden ver. En la época de la antigüedad de la Edad Media tenemos radiotelescopios ya para verlo eso. Luego tenemos el anverso de esta misma estela de Lombera que para mí representa energía taquiónica en movimiento, que es lo que decía antes con lo de la esvástica. La energía taquiónica está formada por partículas con carga positiva que giran a favor de las agujas del reloj y por partículas con carga negativa que giran en contra de las agujas del reloj. ¿Vale? Esto es de mecánica cuántica. Provocando todo un vórtice, todo ello un vórtice electromagnético, que es lo que os decía antes, neutralizándole las partículas para llegar a un estado neutro y tener de paso menos resistencia a los materiales. Es decir, que eso es lo que hacían también para incluso levantar grandes materiales, grandes piedras y demás. Esa era la técnica que se utilizaba para hacer cuerpos más livianos y poderlos dirigir y colocarlos donde a ellos les daba la gana, a estas civilizaciones. ¿Qué es eso de energía taquiónica? La definición es la energía de la fuerza vital infinita, sin dimensiones, sin una dirección precisa, que fluye a través de nosotros y a través de los espacios de las moléculas de nuestro cuerpo. Es decir, la energía, evidentemente, podríamos decir, entre comillas, creadora. Básicamente ese es el resumen. En el reverso de la segunda estela de Lombera he representado una galaxia también. Yo creo que también ahí representa, parece, por lo menos, parece. Representado una galaxia espiral de 5 brazos, por ello posiblemente sea la Vía Láctea, dentro de la cual está nuestro sistema solar, de esa galaxia, ¿no? Nuestro sistema solar está dentro de la Vía Láctea. Luego sería el brazo de Perseo, entonces si eso es así, sería el brazo de Perseo, el del Cisne, el de Sagitario, el de Centauro y la espuela de Orión. También nos indicaría que realiza dos movimientos, rotación hacia la izquierda, traslación hacia la derecha, de ahí las flechas, los puntas de flecha. Nos está marcando, es decir, que se está moviendo. Qué casualidad, justo los dos movimientos que también hace una galaxia, ¿no? No solo los planetas, sino las galaxias también tienen esos tipos de movimientos, rotación y traslación. Bueno, eso es lo que nos dicen, ¿no? Bueno, y acaba el texto diciendo, resumiendo, si acierto en lo que digo y no es una paranoia mía, vendrían entonces los inevitables interrogantes, ¿no? Preguntas, interrogantes. ¿Cómo se podía saber todo esto en aquellas épocas que nos dice y supuestamente nos describe la historia oficial? ¿Cómo se podía tener conocimiento sobre discos protoplanetarios o galaxias sin satélites o radiotelescopios?
cómo sabían de física cuántica, mecánica cuántica las gentes de aquellas épocas, antiguas o medievales. Eh, Cuando es de hace unos años para acá, cuando estamos estudiando en serio y más profundamente ese campo de la física, podemos estudiarlo. Son restos de un conocimiento antiguo heredado por esas personas que luego lo plasmaron en piedra. Eran personas que accedían a esa sabiduría a través de métodos como la meditación o formas parecidas, ¿no? Desdoblamientos astrales, etcétera. Pues el misterio está servido. Lo que está claro que también hay que decir una cosa, que lo de Lombera viene evidentemente, parece que da la sensación, Salón Bere. Es decir, salón es una palabra hebrea que significa paz, bienestar. Al igual que en español puede referirse tanto a la paz entre dos partes, entre el hombre y Dios, o entre dos países, o la paz, ¿no? Como también una paz interior o tranquilidad de una persona. De ahí viene el significado de salón. Eso, Salón Bere. Bere, el nombre de Eleazar, que los da a los Bere, a los arios, de raza blanca. Y luego la palabra salón, salón Bere. De ahí viene salón, lugar de paz, ¿no? De ahí viene la palabra salón de nuestras casas, ¿no? De salón, de recepción y de salón. Bueno, pues es curioso también la palabra lombere, de dónde viene, ¿no? Lombera, lombere. Curioso. Pues eso es lo que tenía que deciros, amigos. Pues las estelas de Lombera, que hay mucha tela que cortar en ellas y que nos están contando que simplemente son los ciclos solares y lunares, que puede ser de muchas de esas estelas, pero digo que no. Pero también hay mucha tela que cortar porque son de conocimientos de física, mecánica cuántica, de astrofísica avanzada, con radiotelescopios solo se puede ver, satélites de esas cosas, galaxias, energía taquiónica en movimiento, eso es todo mecánica cuántica, evidentemente, es la rama de la científica, ¿no? De la física, bueno, por supuesto la principal y la más importante seguramente. Y sin embargo, pues son personas de la antigüedad, personas primitivas, o de la Edad Media, personas primitivas que apenas sabían ni leer ni escribir, ¿no? La gente, cuando aquello. Y bueno, de tecnología no digamos, ¿no? Porque con esos conocimientos de física y demás podrían a los romanos haberle rechazado 50.000 veces, con armamento y demás, ¿no? Avanzado. Pero en fin, quedaos con eso, con las estelas de Lombera. Hay que profundizar mucho en ellas, las estelas llamadas cántabras, que evidentemente de cántabras eso es un conocimiento mundial de civilizaciones avanzadas muy anteriores a los cántabros, evidentemente. Por lo menos los cántabros que nos describen las guerras contra romanos y demás, muy anterior, y entonces seguramente de Atlantis, de la Atlántida, y nos estén contando que son pueblos de tribus que tenían esos conocimientos, pueblos primitivos de tribus, no, serían descendientes de Atlantes los que hicieron eso. O lo de la Atlántida misma, eran atlantes mismos los que dejaron ahí y son restos de la Atlántida, es decir, todas esas estelas y demás. Y no solo de los pueblos que estaban ahí, que eran descendientes, los cántabros y demás, sino que evidentemente restos que quedaron de esa Atlántida que feneció, que desapareció por un cataclismo de un cometa, no de un meteorito, que dio un terremoto y demás. Eso no es así. Bien amigos, como siempre os digo, gracias por estar ahí, escuchar mis paranoias. Un saludo a todos y hasta pronto.